Damos gracias a Dios por este día. Seguimos con el tema de la oración. Los otros días me regalaron un libro de 700 páginas. Un libro de 700 páginas ya me predispone mal, porque más de 180 páginas, 200, no aguanto. Alguien dijo una vez que cuando los libros son largos, por la mitad el lector ya se fue, ya no está. Pero lo puse sobre la mesa y como era un regalo dije lo voy a tener que leer. Y tenía un subtítulo. Decía, el libro se llamaba Caballo de Troya. Y el subtítulo decía Jerusalén. Y yo dije, Jerusalén, ahora me interesa. Entonces abrí la otra página y me interesó más todavía. Tendría que decirle de cuál era el argumento. Vale la pena. El argumento era de una compañía, es un poco fantástico, pero se puede creer, es creíble, es verosímil. La empresa esta contrató científicos y especialistas para tratar de volver al pasado, porque lo que le interesaba sobremanera a ellos era saber qué pasó en los últimos 6 días de la vida de Jesús. ¿Qué habrá pasado? Porque los evangelios, si lo tomamos en tiempo, son pocas horas que relatan de esos últimos días. Pero evidentemente eran días de 24 horas. Entonces querían saber muy bien qué habían pasado en realidad. Entonces inventaron esa máquina que volvía al pasado. Claro, uno dice, es muy fantástico esto. Tan fantástico no es porque todos sabemos que se puede volver al pasado. Por lo menos en un gabinete se puede volver. El ejemplo más típico es que si Neil Armstrong cuando estaba en la Luna, voy a tomar este satélite, este astro que está cerca, porque si hablo de Júpiter van a decir que yo dije que en Júpiter había gente. Hoy lo que más voy a decir es que en la Luna había hombres. Ustedes lo saben. Bueno, si a ese tipo se le ocurría prender un fósforo y por un accidente se le prendía y no lo podía ver, iba a decir. Bueno, tenía un segundo y medio para ir a la Tierra, si podía, y ver el fósforo que había encendido, ¿no? Eso es científico, no es creíble, es verdadero, eso es verdad. Es una manera de volver al pasado. Entonces yo dije, bueno, esto lo voy a leer. Y trataba justamente de eso, el libro. Pero lo que me interesó fue la primera página. Decía, estas y muchas otras cosas hizo Jesús, que si nosotros las escribiéramos en libros, no alcanzarían las bibliotecas del mundo para contenerlos. Y yo allí, por primera vez, entendí en sentido real este verso. Porque siempre pensamos que eso era un recurso literario que se llama hipérbole. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo, es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos? Claro, era una mentira, porque ya sabemos, pero son esas mentiras que se permiten para reforzar la otra verdad. ¿Cuán difícil era un rico entrar en el reino de los cielos? Y entonces yo cuando vi esa hipérbole dije, claro, hasta ese momento, sí, los libros, no puede ser que se escriban tantos libros sobre Cristo que no alcancen. Pero después dije, yo estoy preparando algo para la oración. Y el hermano dijo hace 15 días que hace un año que estamos con la oración. Y seguimos. Y si no es de una manera así voluntaria que nosotros resolvemos poner fin al tema y agarrar el 2015 con otro tema, podríamos seguir. Y no sé hasta cuándo. Eso con una sola palabra, la palabra oración. Y de cada uno de los mensajes que nosotros traemos se puede hacer un libro. Y entonces sí que en sentido real no cabrían. Porque toda la Biblia gira alrededor de Cristo.
y todo habla de Él. Cualquier palabra habla de Él. Con una mire cuánto vamos a estar, cuánto podemos estar. Realmente, si quisiéramos seguir hasta el infinito hablando de Cristo, podríamos hacerlo. No cabrían en las bibliotecas. El tema de hoy mío era el de la oración del fariseo y el publicano. Yo creo que una vez ya lo prediqué. Me parece que esto yo lo prediqué. Así que tal vez algunos conceptos serán los mismos. Una idea nueva también puede haber. Yo no lo tengo grabado, ni lo escribí, no lo pude escribir, no sé. Pero, y tal vez inclusive hasta puede ser que alguno diga que sea un concepto contradictorio, que se puede dar también. Por eso la palabra de Dios es tan rica. Dice, contradictorio, pero dentro de un determinado contexto. El ejemplo, si yo me paro frente a la Aconcagua, digo, esa montaña es el Aconcagua, tiene 7.000 metros, arriba tiene nieves eternas, pertenece a Argentina. Si me voy del otro lado, digo, ese es el Aconcagua, tiene 7.000 metros, tiene nieves eternas y pertenece a Chile. Me van a decir, hermano, póngase de acuerdo. No, las dos son verdades, ¿no? Son distintos puntos de vista. Y a veces en un mensaje puede ser que haya algo contradictorio con lo que dijo otro, pero eso resulta a veces de sacar de un texto, de un contexto, sacar un texto, sacar una opinión. Así que vamos a entrar y para ello vamos a leer el pasaje que está en San Lucas. San Lucas capítulo 18. Esta Biblia no la manejo muy bien porque es una Biblia que empecé a usar hoy, a pesar de todo el uso que tiene, porque la otra ya me tengo que despedir. Hay un cántico que dice que cuando estemos en el cielo, dice, habla de la Biblia, dice, entonces cuando esté allá me despediré de ti. Dulce oración, me despediré de la Biblia, me voy a despedir de todo. Yo ya me tuve que despedir antes porque la otra estaba toda rota y me daba vergüenza a veces cuando abrían y yo no podía seguir porque le faltan páginas. Capítulo 18 de San Lucas. Comenzando del verso 10. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hasta allí nomás. Terminante fue el Señor, dijo, 2 hombres entraron a orar. Uno de los 2, uno fariseo, el otro publicano. 50%. Hoy acá seremos 30. Si estuviera el Señor diría, 30 hombres entraron al templo a orar. De acuerdo a esto, 15 eran fariseos y 15 eran publicanos. Es un poco pesimista, ¿no?, la proyección. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra. Uno era el fariseo. Vieron todo lo que decía. Eran los que guardaban la ley. La misma ley que guardaba, yo creo, Pablo, cuando dijo que en cuanto a la justicia que se es en la ley, soy irreprensible, decía Pablo. No era porque él guardaba los 10 mandamientos. Además guardaría los 200 que habían inventado los fariseos. Cosas que se discutían por ejemplo, un ejemplo
se discutía si el sábado la gallina ponía un huevo, si se podía comer el huevo que había puesto durante el sábado. Hasta eso consideraban. Guardaban la ley, tenían celo por la ley. El publicano ya era más laxo, porque había varias sectas en los tiempos de Jesús. Una mención podemos hacer de los saduceos. Estos no creían en la resurrección del cuerpo ni en la inmortalidad del alma. Lo único que creían era en Israel y en la inmortalidad de Israel y en la grandeza de Israel, que sería una versión moderna de los israelitas de la diáspora, de los israelitas actuales, que guardan algo, pero no aceptan el más allá, no aceptan la resurrección, no, solamente Israel. Eso eran los saduceos, no nos interesa mucho. Había otro grupo que eran los esenios, que de ellos vamos a traer algunas palabras. Y después estaban los fariseos. Ahora el fariseo se estaba justificando a sí mismo porque prácticamente le estaba diciendo a Dios: Señor, si tú supieras la suerte que tuviste de encontrar un creyente como yo, era más o menos lo que le estaba diciendo. ¿Era un mentiroso? No era un mentiroso. Ayunaba 2 veces a la semana. Daba el diezmo de lo que tenía, lo daba. ¿Era ladrón? No era ladrón. ¿Era adúltero? No era adúltero. Se jactaba de todo ello. ¿Vos mandarías a un tipo así al infierno? Yo no lo mandaría. Parece que no, porque después el Señor dice que ambos fueron justificados. Tuvieron que ser ambos, el publicano y el fariseo. Nada más que el publicano fue antes que el otro justificado. Y por el otro lado estaba el publicano. El publicano ¿era ladrón? Claro que era ladrón. Los publicanos eran ladrones, por eso los odiaba el pueblo. Ellos tenían que recoger el dinero a manera de impuesto para llevarlo a la corona y después se quedaban con el vuelto. Quiere decir que eran injustos porque cobraban de más para quedarse con ese vuelto. ¿Ayunaba? ¿Qué va a ayunar? El publicano nunca ayunaba. Si se la pasaban de fiesta en fiesta. A propósito le decían a Jesús: este está siempre comiendo con los publicanos, porque les gustaba invitar, les gustaba la farra, les gustaba. No soy adúltero. Uno dice, el publicano era adúltero. No sé si era adúltero, pero tenía grandes ocasiones, porque en las fiestas que hacían se pasaban un poco del vino y era más fácil que él adulterara y no el fariseo. Daba el diezmo. El publicano, ¿qué va a dar el diezmo? Dice el fariseo dice: yo doy el diezmo del eneldo, de la menta y del comino. Y yo dije, el publicano no diezmaba ni un comino. Ni un comino. Bien, en castellano, para decir nada se dice ni un comino. Bueno, eso era lo que diezmaba el publicano. Sin embargo, alcanzó misericordia antes que el otro. Eran chorros, sí, la verdad que eran chorros, ¿no? Una vez vino un hermano a predicar en este púlpito y dijo: ¿ustedes quieren hacer plata? Yo les voy a decir cómo se hace plata en el mundo. En el mundo dicen que si querés hacer plata, el primer millón tenés que robarlo. Después viene todo fácil. Capital de 1 millón tiene que venir, aunque venga el 10%, viene 100.000 pesos. Si uno tiene que ahorrar 100.000 pesos, por ahí tiene que estar toda la vida. Y yo le hice, ¿se acuerdan un gran publicano? Saqueo. Yo me tomé el trabajo de hacer la auditoría a Saqueo. Vio que ahora están tratando de poner auditores para ver
si robaron, si estaban declarados. Bueno, yo le hice la auditoría a Zaqueo por lo que él dijo que había hecho. Dice, la mitad lo doy a los pobres. O sea que yo dije, Zaqueo era un tipo muy vivo, muy sagaz. Era un publicano. Se robó el primer palo verde se lo robó. Y después hizo 10 palos verdes. Y conoció al Señor. Lo blanqueó bien porque dijo, la mitad se lo doy a los pobres, 5 millones. Y al que le robé uno, aquel uno que le robó para hacer toda la fortuna, le devuelvo 4. O sea que se quedó con un palo verde. Y habrá empezado de nuevo. Y el Señor también lo sabía porque el Señor era suspicaz, ¿no? Pero no era recalcitrante. El otro se había entregado de corazón y el Señor lo aceptó. Y quería traer una palabrita sobre los esenios, porque muchas veces se oye alguien que quiso confundir, quieren confundir a veces, y dicen que Jesús era esenio. Yo conocí a un escritor argentino que estaba por escribir una vida de Jesús y me dijo que Jesús era esenio. Los esenios era no sé si decir una secta, sí, era una secta, que practicaba una filosofía así natural, eran muy simples, practicaban sobre todo la comunidad de bienes, es decir, nadie tenía propiedad, Eran comunistas. ¿Usted oyó alguna vez que dijeron Jesús fue el primer comunista? Bueno, no tiene nada que ver. Estos practicaban la comunidad de bienes y eran humildes, casi como decía de los apóstoles, que hacían las cosas con sencillez de corazón. Y a veces los cristianos, cada tanto quiere aparecer un partido político, ¿no? Y a uno le da ganas de afiliarse a un partido político cristiano. Y esto pasaba con esta gente. Y no escaparon a la tentación del partidito los primeros discípulos. Yo creo que muy influenciado por esto, por los esenios, lean los Hechos, llega el Espíritu Santo en el aposento alto y lo que sigue es eso. Que nadie decía ser suyo lo que tenía. Tenían la comunidad de bienes, igual que los esenios. Comían todo con sencillez de corazón. Vendían su propiedad. Hay 3 citas allí en los primeros capítulos. La ponían a los pies de los apóstoles. El último que la puso fue Bernabé, allí. Vendió su casa y lo puso allí. Y encima dice que el Señor añadía cada día a los que debían de ser salvos. Uno dice, qué lástima, ¿y por qué abandonaron eso? Evidentemente lo que es político, la política no va con la iglesia, nunca va a prosperar. Cuanto más lejos estemos, mejor. Ahora, claro, uno está en el mundo, tiene que ir a votar, tiene que cumplir con los compromisos sociales, tiene que votar. El Señor votaba, aprendió de la mamá, lo llevó a Belén porque tenía que votar o cumplir con un mandato de las autoridades. Así que yo decía, ¿habrá votado el Señor? Y yo dije, claro, el Señor si le tocaba votar, iba a votar. Claro, cumplía un ciudadano que cumplía. Y yo digo, a veces cuando tengo que ir a votar, digo, ¿y por quién voy a votar? Y digo, ¿qué haría el Señor? Mira el Partido Radical, el otro. ¿Por quién habría votado el Señor? Y hay un libro que se llama En sus pasos, y como subtítulo dice, ¿o qué haría Jesús? Y el autor coloca en todos los instantes de la vida, en todas las contingencias de la vida, coloca a Cristo y piensa, a ver, yo voy a hacer lo que haría Cristo. A ver, ¿qué haría Cristo? Yo pienso que sí, que realmente Cristo votaría. Entonces me puse a pensar y dije, ¿cuál es el pensamiento político de Cristo? Dije yo, a ver, ¿cuál será?
¿A través de dónde? De su vida pública, que podemos rescatar para conocer el pensamiento, algo con lo que él comulgaba. Sus parábolas. Entonces, me atendía a la parábola que dice que un señor dueño del emporio se fue lejos y le dio a cada uno, a uno le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. Y le dijo, cuando vuelva van a rendir cuenta. Cuando vino, es como si, estuve pensando, como si acá el gerente general de Bungibor llama a los directores de las empresas, llama al de la pinturería Salva, que es del grupo S, y dice, a vos te voy a dar 5. Llama al de Molino Río de la Plata, a vos te voy a dar 2, llamó al de Alpargata y le dijo, a vos te voy a dar 1. Cuando volvió a rendir cuentas, pidió, el que había hecho 5 dice que trajo 5 más. Y Jesús le dijo, muy bien, buen siervo. Ya terminó la historia. Poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Vino el de 2, dijo, Señor, 2 me diste, hice 2 más. El otro trabajó en títulos y acciones, que era el fuerte de él. Yo trabajé en la inmobiliaria, que es el fuerte mío. Y después llamó al otro que tenía 1. Dijo, a ver, ¿y vos qué hiciste? Y este le dice, los otros no le dijeron nada, le dieron, se terminó. Este empezó, Señor, yo sabía que vos ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Empezó a la alabanza, una especie de demagogia, qué sé yo. Bueno, empezó a cantarle al Señor, 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 qué grande sos, Señor, Señor, cuánto valés. Y entonces el Señor le dijo, bueno, cuando terminás con la marchita, ¿qué hiciste con ese peso? Con ese talento. Y yo veía que tú eras muy celoso y lo puse bajo tierra y lo escondí. Mal siervo, le dijo. Mal siervo. Mira, y si profundizamos más, bueno, vos estás haciendo política tendenciosa. No, yo estoy diciendo que qué lejos está la política. No se puede mezclar la política con el Evangelio, porque si no, hasta se puede llegar en un contrasentido. Me va a decir, pero me estoy viniendo loco. ¿Cómo es que el Señor todavía va más lejos y le dice, hiciste muy mal? Al pobre le sacó. Que además la política del reino del cielo, además de eso, sería una política de premios y castigos. Porque le sacó al pobre que tenía 1 solo, dijo, este es el castigo, se lo sacó. Y todavía le dijo, tendrías que haberlos dado a los banqueros. O sea, tendrías que haber hablado con los fondos buitres, o que sea. Y ahora tenía algo, tenía algún bono, tenía algo redituable, algún interés ganado. Y se lo sacó, ¿y a quién se lo dio? Se lo dio al que menos necesitaba. O sea, había una clase alta, una media y una baja. Le sacó a la clase baja, se lo dio al alto. Premios y castigo. Como si se lo hubiera sacado la asignación universal por hijo de la clase baja y se la dio a los chicos de Clarín. Más o menos era lo que hizo. Cuando tratamos de meter la política en la iglesia, en el evangelio, en nuestro camino, a veces hasta podemos llegar a un verdadero contrasentido. Y acá a veces aparecen. Los otros días estaba viendo a una chica que se llama Cynthia Houghton o algo así, que fue diputada. Mire que fue diputada 2 años y después desapareció. ¿Por qué? Porque la chica no sabe mentir. Porque la chica no tiene chicanas políticas. Porque es seguramente una mujer criada en un hogar evangélico, como era. Y si no mentís, no vas a ningún lado. Si no tenés chicanas, no escapás y enseguida te van a prender. La política no va con el evangelio. Bueno, ahora estamos acá con los publicanos o fariseos. Como dijo el escritor inglés, esta es la cuestión. Fariseo
o publicano. Uno puede decir, no, yo publicano no soy. Entonces, ¿que sos fariseo? Bueno, yo fariseo no soy porque seguimos al Señor, cumplimos en la iglesia, pero en la vida que llevamos por allí puede ser que tengamos algunas expresiones a veces o algunas acciones que nos podrían colocar en alguno de estos dos lugares. Alguien se tomó el trabajo de entrar al corazón de los fariseos y hacer un estudio exhaustivo de ello. Y hizo una clasificación muy interesante. Consideró que había fariseos, 4 grupos de fariseos. A ver si en alguno de estos podemos encajar nosotros. 4 grupos de fariseos. Unos eran los que llamó mundanos. Son aquellos que profesan una religión simplemente por puro egoísmo. Son más bien arrogantes, presuntuosos. A veces tenemos esos defectos, arrogancia, presunción, tenemos. Y hay un verso en San Mateo 23:5. Serían 4 versos que yo voy a leer los 4. San Mateo 23:5. San Mateo 23:5. A ver si es así. Sí. San Mateo 23:5 dice: mas ellos sin hacer... No, 23:5. Le dije que esta Biblia es la primera vez que la uso. Antes hacen todas sus obras, estos fariseos, ¿no?, para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Presuntuosos, arrogantes. Usted los ha visto transitar por la ciudad, por las ciudades. Sus vestidos, sus rulos, sus filacterias. Todo para ser vistos. Y puede ser que en la cristiandad caigamos víctimas de esta tentación. Muy sutil. En la asamblea cristiana había un tiempo y una corriente en donde todos querían progresar dentro de la jerarquía eclesiástica y comenzaban a acompañar a los pastores. Se llamaban colaboradores. Y el colaborador iba al lado del pastor a los cultos con una Biblia y un cántico al lado. Lo llevaba en la mano. Cuando hacía méritos y lo elegían como diácono, entonces ya tenía derecho a comprarse una valijita, un sobre de mano cerrado donde podía allí guardar las cosas y acompañar al pastor. Y el día que lo nombraban, lo designaban pastor, entonces se tenía que comprar un portafolio. La gente, la comunidad, los hermanos, ya lo distinguían de acuerdo al atuendo que llevaba, que les acompañaba. Si iba con la mano, con un sobrecito o con un portafolio. Le cabe el mote o el título o la calificación de fariseo mundano. Hay otros que son los legales. Ellos obedecían la ley, por supuesto, como buen fariseo. ¿Pero por qué lo hacían? ¿Con qué propósito? Con el propósito de merecer el cielo. Ellos querían el cielo a través de las obras que realizaban. Pero no presentaban un corazón renovado, que es fundamental. Lo vemos en Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, verso 3. Verso 3. 10:3 de Romanos. Dice:
¿por qué, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios? Establecieron su justicia, pero está ahí nomás. No presentan un corazón renovado. Y son justos, son como los fariseos, guardan la ley. Yo me acuerdo de un colega, bueno, hoy le estoy dando a todos, pero no importa. Ya después yo me voy a ir, por allí voy a encontrar una ubicación. Y este hermano, veo que siempre en la iglesia hay dos facciones, en cuanto a la organización, a la administración, y en todas las denominaciones. Una vez estaba hablando con una bautista, me hablaba de los líos que tenía, y digo, pero como ustedes también se pelean como los pentecostales. Claro, hermano, ¿cómo no nos vamos a pelear? Me dijo. Se peleaban todos. Este hermano que yo les digo estaba de este lado y estaba cierta rispidez con los que estaban del otro lado. Siempre pasa eso. Y un día el que estaba del otro lado, tuvimos noticias que se había caído de la escalera porque estaba podando un parral, se cayó de la escalera. Después cuando lo comentábamos, este hermano me dice a mí, mucha confianza tenía, me dice, con el Señor no se juega, me dijo. Yo dije, qué cosa. Lo que pasa que estos sí que eran los legales. Porque después, ¿sabe qué pasó? Más sí, la voy a contar. Yo una vez estaba con él y se tropezó, faltando 10 escalones, se tropezó de la escalera. Y cayó rodando así hasta el último escalón. Y el problema de él, cuando se levantó, no era a ver qué me duele, qué me pasó. Me dice, pero ¿qué habré hecho? Yo dije, Señor, ¿qué hice? Porque él quería, decime qué hice, porque él nunca se equivocaba. Era un gran hermano, ¿eh? Si él llamaba para poner ofrenda para algo, era el primero que sacaba. Nunca digas una palabra torpe de tu boca. Justicia la seguían como para merecer el cielo. Y no es así el reino de los cielos. Después están los evangelistas. Y yo estuve pensando si acá no tendría que entrar yo. Dice, porque se regocijan con la idea de que Cristo murió por ellos. Los evangelistas. Pero no damos una muestra de fe sincera, ¿no? Está esto lo vamos a leer en 2 Pedro 2:20. 2 Pedro 2:20, nos queda uno solo después. 2 Pedro 2:20. ¿Dónde está Pedro? Esta Biblia no la conozco. 2 Pedro 2:20. Sí, parece que sí. Sí. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Estos son los que confían en el Señor, los que dicen, soy salvo por la fe, las obras no sirven para nada. El que dice, está el otro que yo soy de Pablo, de Cefa, y él dice, yo soy de Cristo. O sea, peor todavía, porque dicen, tengo asegurada la salvación, y encima, allá en Corintios, dice que además Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Como que despreocupate de todo, porque ya tenés la salvación asegurada. Yo creo que si me dicen, hermano, agarre una silla, yo la agarraría de acá, me parece. Y después están por último los entusiastas, que confían en sistemas y en sentimientos, pero carecen de los frutos del Espíritu. Leemos en 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11, verso 11, del 13 al 15.
dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hasta ahí nomás. Los entusiastas. Creo que hay muchos a veces que se vienen con proyectos nuevos para renovar todo, bueno, y después se cansan. Bueno, se disfrazan un poco y carecen de los frutos del Espíritu. Me acuerdo de un amigo mío, tocábamos en la banda juntos por muchos años, y después se fue a Norteamérica. Lo que pasa siempre en Argentina, y se me voy, se fue. Y después volvió, después de muchos años. Y me vino a visitar y yo me preocupé por venir de él. Y digo, ¿y qué tenés? ¿Ya vas a hacer algún trabajo? ¿Qué encontraste? Ya encontré, me dijo. ¿Qué encontraste? Me van a dar un trabajo, para elegir, tengo 2 trabajos. Uno de pastor en la provincia de Chubut. Y si tengo otro, dice, para trabajar en casero. ¿A dónde? Yo digo, será una nueva iglesia. Si acá en casero, en la fábrica de motos, en la Zanela, de mecánico. Entonces, o iba a Chubut a trabajar de pastor o se quedaba acá trabajando en la fábrica de motocicleta. Qué extraño esto, ¿no? Qué poca visión espiritual que tenía. Carecen, no hay frutos del Espíritu en los tales. Entonces, esta proyección pronóstica es un poco pesimista, porque yo digo, ya dije, fariseo o publicano. Y el Señor Jesús dijo algo parecido en la última cena, cuando los reunió a los 12 y les dijo, uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes es traidor, ¿no? Como si ahora viniera acá y dijera, son 30, 15 son publicanos y 15 son fariseos. Esto es para hacer, veo qué formas sutiles de caer en el fariseísmo tenemos. Por eso esto es para juzgarnos a nosotros mismos, como yo hice recién y les dije dónde me pondría, dónde estaría más cómodo. Y el Señor les dijo eso y los discípulos no dijeron, ¿quién será? Nos dijeron, ¿seré yo, Señor? Y la Biblia dice, examinaos a vosotros mismos. Examinémonos. ¿Fariseo o publicano? Me imagino que Vicente no pretenderá que lo contestemos ahora, ¿no? Es algo interior, ¿no? Dios nos va seguramente a hablar en nuestro corazón. Pero qué interesante, ¿no? Poder pensar en las diferencias, ¿no? En distintos tipos de características que mencionó en esta noche, que fue mencionado esta noche con distintos tipos de personas. Dios quiere que lo adoremos, que busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y yo creo que, hermanos, que tenemos que apuntar a eso. Seguramente tenemos dificultades y errores, muchos, pero Dios está dispuesto cuando le pedimos de verdad que nos ayude. Él nos ayuda y Él nos da la salida, las herramientas. Él nos permite que seamos mejores adoradores en espíritu y en verdad. Así que yo les pido, hermanos, que nos pongamos de pie en esta noche, que escuchamos la palabra de Dios, que nos trajo al corazón, que podamos, como decía Vicente, en esta noche examinarnos en la intimidad, en nuestro momento especial con Dios, y le podamos preguntar, Señor, ¿hay algo que tenés que corregir? ¿Hay algo que está marcando en mí que no te agrada, Señor? Que no edifica mi vida. Señor, cámbiame. Señor,
que tu Espíritu obre en mí para que puedas ver aquellas cosas que no te agradan y pueda cambiar mi situación. Él es poderoso, Él es misericordioso, Él es milagroso y es capaz de hacer cosas que aún nosotros no podemos entender ni lo vamos a entender nunca, pero de hecho Él eligió no lo mejor, sino lo peor. Él nos eligió a nosotros. Así que, Señor, gracias en esta noche te damos, porque una vez más podemos estar en tu presencia con corazones agradecidos. Queremos recibir tu palabra en esta noche. Queremos, Señor, poner por obras, como lo decíamos al principio, que vos muestres, Señor, en nosotros, en características que quizás se mencionó en esta noche aquí. Señor, libranos de aquellas cosas que nos separan de ti, Señor. Que podamos mirarte a vos en primer lugar y en todo tiempo y en todo lugar. Señor, que nuestra vista, nuestra fe y nuestra confianza no esté depositada en los políticos, Señor, ni querramos parecernos a ellos, sino que nuestra fe esté depositada en tu persona, en Jesucristo, en aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, nos pagó con su vida, nos compró con un alto precio, con su propia sangre, para que seamos separados, que seamos sal y seamos luz en este mundo. Señor, permítenos, Señor, ver aquellas cosas que no te agradan y que podamos, Señor, modificarlas, que te pidamos en nuestra intimidad la guía de tu Espíritu Santo para que día a día nos parezcamos más a Jesucristo. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias por la vida de mis hermanos y gracias por la vida de las familias aquí representadas. Te pido, Señor, que nos despidas con tu paz. Te pido, Señor, que nos bendigas, que nos acompañes en el regreso de nuestros hogares. Señor, estamos agradecidos por todas las cosas que haces en nuestro favor. Te pedimos todo esto en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Listo, hermanos, nos podemos saludar, bendecir. Nos volvemos a encontrar. Recuerden, el sábado tenemos casamiento. Sábado a la noche reunión. Los discipulados de viernes. Y el domingo la reunión general a las 10 de la mañana. Mañana.